No mires hacia la cama. Todavía no. Si sientes que algo sigue ahí, quédate en silencio. No te muevas. Te lo explicaremos. Hay quienes, alrededor de las 3:43 de la madrugada, despiertan sintiendo algo extraño, como si algo estuviera fuera de lugar. Al abrir los ojos, no se encuentran solos. Se ven a sí mismos. No en un espejo. No en un recuerdo. Se ven durmiendo profundamente, en su cama, tal como deberían estar. Si esto te ocurre, escucha con atención. No lo toques. No le hables. Y por ningún motivo intentes despertarlo. Si el cuerpo se agita, da media vuelta y sal de la habitación. Si abre los ojos, no corras. Mantén la calma. Pero si sonríe, tienes poco tiempo. Menos de 3 minutos. Lo que estás viviendo no es un sueño. Es un fenómeno real, aunque pocos lo conocen. Lo llaman un desfase de conciencia. Tu mente despierta antes que tu cuerpo, como si se hubiera desincronizado de la realidad. Y cuando eso pasa, algo puede ocupar ese espacio vacío. Algo que no eres tú. A veces ese otro tú permanece dormido. Pero a veces espera. Observa. Solo necesita que parpadees. Y si lo haces, puede decidir que tú eres el error. Si logras alejarte y pasas frente a un espejo, mírate rápido. Solo un instante. Si tu reflejo parece dudar antes de imitarte, entonces no eres tú. Si tu voz suena un poco más grave o más ligera, si tus palabras te suenan ajenas, como ensayadas, tal vez ya no eres quien crees ser. Y si nadie a tu alrededor se da cuenta, es porque la copia lo está haciendo bien. En 2002, un hombre llamado Mateo vivió esto. Se despertó y se vio dormido. No se acercó. Cerró la puerta. Se encerró. Creyó estar a salvo. Pero días después, se vio otra vez. Esta vez, sirviendo café en su cocina. Si ves a tu doble más de una vez, no lo sigas. No le respondas. No le creas, aunque llore. Puede parecerte idéntico. Puede parecer asustado. Pero no es lo que aparenta. Si últimamente sientes que no descansas, pero tampoco recuerdas dormir. Si tus amigos dicen que has cambiado. Si tu mascota te mira raro, se esconde o te evita. Entonces ya es tarde. Tú no despertaste. Tú eres el residuo. El eco. El reflejo que se convenció de ser real. Y si justo ahora tus luces parpadearon. Si tu pantalla falló un segundo. Si creíste escuchar una respiración detrás de ti mientras escuchabas esto. Revisa tu cama. Si no hay nadie ahí. Nunca saliste del sueño. Esta es una transmisión prioritaria del Centro de Vigilancia Juvenil. Presta atención. Si estás escuchando esto, es porque participaste, o estás por participar, en una noche de juegos o reunión nocturna con otros amigos. Nuestro consejo es claro: cancélala. En el último mes, se han documentado 31 incidentes relacionados con actividades nocturnas entre niños y adolescentes. Los reportes varían, pero los patrones se repiten. Todo empieza de forma inocente: risas, bocadillos, películas con linternas, promesas de no dormir. Pero entre la 1 y las 3 de la madrugada, algo cambia. Una especie de silencio denso cae sobre la casa, como si los sonidos no pudieran salir. Uno de los niños siempre se levanta primero. Nunca recuerda haber abierto los ojos. Se encuentra en el mismo lugar, pero diferente. La casa está torcida. Las puertas ya no llevan a las mismas habitaciones. Las luces no funcionan como deberían. Y ya no hay ventanas. Los demás están ahí, pero no realmente. Respiran, sí, pero sus cuerpos no se mueven, ni reaccionan al tacto. Como si sus almas hubieran dado un paso atrás. Esto no es un experimento ni una historia de miedo. Si estás atrapado en una de estas manifestaciones, sigue estas instrucciones al pie de la letra. No mires por las ventanas. No despiertes a ningún amigo. Y si alguien te dice que está despierto, ignóralo. El verdadero él aún está dormido. No intentes escapar. Todo lo que hay afuera es una copia rota de tu mundo. Creemos que hay algo que acecha los momentos en que los niños se entregan al sueño colectivo. Aprovecha la energía compartida, la confianza entre amigos, el desarme emocional.
Una niña en el Distrito 4 fue vista por sus padres caminando en círculos en la cocina a las 2:46 de la madrugada. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. Cada 3 vueltas, murmuraba una palabra distinta. Ninguna en idioma conocido. A la mañana siguiente, no recordaba nada. Pero su sombra no se movía igual. Si te invitan a dormir en una casa nueva, desconfía. Di que tienes planes. O que estás enfermo. Y si ya no puedes evitarlo, escucha con atención estas advertencias. Antes de acostarte, observa el techo por al menos 1 minuto. Toca la alfombra. Si está más fría de lo normal, ya es demasiado tarde. Revisa detrás de las cortinas. 2 veces. Y si alguien se despierta durante la noche y está mirando a un punto fijo, no le hables, no le preguntes nada. Si el sol sale y sigues con vida, no hables de lo que pasó. No lo escribas. Y jamás regreses a ese lugar, ni siquiera en sueños. Una vez que la casa te ha olido, puede encontrarte de nuevo. Esta fue una alerta de supervivencia. Mantente despierto. Mantente alerta. Y sobre todo, no cierres los ojos al mismo tiempo que los demás. ¿Alguna vez te ha invadido esa sensación extraña de que no estás tan solo como creías en tu cuarto? No un ruido, no una presencia clara, solo una incomodidad repentina, como si algo en el aire hubiera cambiado. Quizás fue un leve movimiento en un rincón, una figura apenas perceptible justo donde no estabas mirando. Tal vez pensaste que era tu imaginación, pero puede que no lo fuera. Existe algo de lo que no muchos hablan. Le llaman el callado. No hace ruido, no respira, ni siquiera se mueve de forma evidente. Solo está ahí, quieto, viendo. No aparece cuando estás acompañado. Solo se manifiesta cuando sabe que nadie más puede verlo. Y se esconde en lugares que tu cerebro descarta por costumbre. Entre la ropa colgada que no usas. Detrás de una puerta que siempre queda entreabierta, o justo debajo de la cama. En ese espacio que evitas mirar cuando apagas la luz. Si en este momento sientes que alguien te observa, quédate quieto. No mires a tu alrededor de golpe. Él reacciona al reconocimiento. Detecta cuando lo notas. Evita hablar en voz alta. Ni siquiera para tranquilizarte. Tiene la habilidad de memorizar voces y repetirlas. Hay quienes dicen haber escuchado a un ser querido llamarlos. Desde otra habitación vacía. Si una luz parpadea sin razón. Si tu televisor hace un leve sonido, aunque esté apagado. O si el pomo de la puerta parece haberse movido por sí solo. Es probable que ya esté cerca. Muy cerca. Algunos aseguran haber despertado en la misma postura en la que se durmieron, pero con la piel completamente fría. Como si alguien hubiera estado ahí por horas destapándole. Otros cuentan haber visto algo con su forma, pero sin rostro, quieto, parado mirando a la cama. Y lo más aterrador es esto. La mente olvida. Lo que él hace no deja marcas, ni señales físicas. Solo se lleva el sonido. El silencio que deja es tan profundo, que ni siquiera notas que algo falta. Hasta que es demasiado tarde. Como ahora. Si estás parpadeando más de lo normal, si de pronto la piel se te eriza sin motivo, o si tu reflejo parece tardar un poco en seguir tus movimientos, no te des vuelta todavía. Escucha primero. ¿Oyes una respiración que no es la tuya? ¿Sientes ese cosquilleo en la nuca que no puedes explicar? Entonces ya sabes la verdad. No estás solo. Nunca lo estuviste. Duerme tranquilo esta noche. Pero si despiertas y la habitación está completamente oscura, haz solo una cosa. No abras los ojos. Porque lo único que él no tolera es ser visto. Este es un comunicado de la Red de Vigilancia Nacional. No es un simulacro. Si has tenido sueños repetidos en los últimos días, o si recuerdas haber caminado por un lugar iluminado con luz azul, escucha con atención. No apagues este mensaje. No intentes reproducirlo más de una vez. Dicen que los sueños no pueden repetirse, que cuando cierras los ojos, cada noche se abre una puerta diferente. Pero no fue así para ellos. Ni para ti, si estás escuchando esto. Todo comenzó como un rumor dentro de los foros de insomnio. Mensajes breves, escritos a las 3 de la madrugada, sin foto de perfil, sin nombre real.
Gente que decía: he soñado 3 noches seguidas con el mismo pasillo. Hay una luz azul al final, y algo detrás de mí que no puedo ver. No corre, solo camina, pero cada vez lo escucho más cerca. Al principio parecía otra historia de internet. Una de esas cadenas que nacen y mueren sin dejar rastro. Pero las coincidencias eran demasiado precisas. Distintas personas, distintos países, y todas describiendo el mismo sueño. Un pasillo largo, con las paredes cubiertas de pintura azul descascarada. Un zumbido constante, como el de un televisor sin señal. Y la sensación de que alguien más caminaba detrás. Nunca lo veían, pero todos sabían lo mismo. Si se detenían, también se detenía. Si corrían, los pasos seguían su ritmo exacto. Era como si el sueño los observara a ellos. Algunos empezaron a llamarlo el corredor del ruido. Otros, más supersticiosos, lo bautizaron la secuencia del azul. Pero con el tiempo, el nombre que quedó fue otro. Uno que nadie quiso pronunciar en voz alta. El que camina detrás del sueño. Al principio nadie le dio importancia. Los usuarios se reían, publicaban dibujos, teorías absurdas, capturas de pantalla con mensajes que aseguraban haber visto su sombra. Hasta que comenzaron a pasar cosas fuera del sueño. Pequeños detalles. Luces que parpadeaban en las habitaciones justo antes de dormir. Relojes que se atrasaban exactamente 7 minutos después de cada pesadilla. O la más inquietante de todas. Un sonido de pasos lentos al otro lado de la pared, justo cuando despertaban. Un sonido que solo duraba 3 segundos. Lo suficiente para hacerles creer que algo había alcanzado la frontera entre sueño y vigilia. Tú llegaste a la historia tarde, cuando ya había miles de testimonios. Pero lo recordabas desde antes. El pasillo. El color azul. El zumbido. Era el mismo escenario de tus sueños de infancia, esos que creías olvidados. Soñabas con un pasillo que no terminaba nunca, con puertas a los lados que parecían flotar. Y siempre, detrás, una figura demasiado quieta, que no necesitaba moverse para estar más cerca. No se trataba de un monstruo ni de una sombra. Era algo más sencillo, más abstracto. Una presencia sin forma, pero con intención. Una presencia que sabía tu ritmo de respiración. Y aprendía a sincronizarse con él. Nadie hablaba de eso con detalle. Los foros se llenaban de advertencias vagas. No te detengas. No lo nombres. No abras la última puerta. Con el tiempo, algunos usuarios comenzaron a subir grabaciones de voz. Decían que las habían registrado mientras dormían, con el micrófono del móvil o dispositivos de apnea. Todos los audios tenían la misma frecuencia base. Una vibración grave, apenas audible, seguida por un sonido irregular, como si alguien respirara dentro de una caja metálica. El archivo más antiguo que se conserva dura apenas 3 segundos. Y, si se filtra el ruido blanco, se escucha algo extraño. Una palabra cortada, deformada, que se repite 3 veces. No es un nombre, ni un idioma conocido. Solo un sonido que parece acercarse cada vez más. Durante semanas, los científicos del sueño descartaron cualquier explicación paranormal. Hablaron de sugestión colectiva, de disonancia auditiva, de cómo el cerebro puede crear patrones falsos para llenar el silencio. Pero hubo algo que no pudieron explicar. Las ondas cerebrales de los pacientes que decían soñar con el que camina detrás tenían la misma frecuencia anómala. Una vibración constante que coincidía en todos los casos. 17 hercios. Esa frecuencia, descubrieron, era idéntica a la que el cuerpo humano produce en los momentos previos a quedarse dormido. Era el tono de entrada, la puerta que se abre. Solo que, en estos pacientes, la frecuencia no desaparecía al despertar. Seguía ahí. Fue entonces cuando el fenómeno cambió de nombre. Del corredor del ruido pasó a llamarse el eco de la vigilia. Un eco que te seguía fuera del sueño. Como si el sueño no supiera cerrar la puerta detrás de ti. Pronto comenzaron a circular vídeos breves, grabados en habitaciones oscuras, donde la gente mostraba relojes que se movían hacia atrás, puertas que se abrían solas al apagar la luz. Y sobre todo, esa sensación descrita por todos. Una vibración en el aire,
como si el cuarto estuviera esperando. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que era él. El que camina detrás. El que no necesita correr. El que se aprende tus pasos. Esa noche, cuando leíste por primera vez sobre el fenómeno, te prometiste no pensar en ello antes de dormir. Y sin embargo, cuando cerraste los ojos, el color azul fue lo primero que viste. El sonido grave vino después, como si alguien te estuviera dando la bienvenida. Te encontraste caminando por el pasillo, descalzo, con el suelo frío bajo los pies. La pintura azul se despegaba de las paredes en tiras largas, como si estuviera mudando de piel. Cada puerta a los lados respiraba. Una exhalación leve que movía el polvo del suelo. No había final visible, solo una distancia que se estiraba. Y detrás, un eco. No eran pasos, exactamente, sino el recuerdo de pasos. El sonido de algo que aprendía a caminar después de ti. Intentaste girar, pero el aire se espesó. El pasillo no quería que miraras atrás. La luz azul parpadeó, y en ese instante, tu respiración se sincronizó con otra más profunda. Alguien inhalaba cuando tú exhalabas. Una cadencia compartida, como si tu sueño tuviera otro dueño. Despertaste sin sobresalto. La habitación estaba en silencio, pero durante un instante, el suelo pareció conservar tu último paso. Un eco corto, seco, casi imperceptible. Y luego nada. Nada, excepto la sensación de que todavía no habías despertado del todo. Durante días, trataste de convencerte de que todo había sido una coincidencia. Un sueño raro. Nada más. Pero el cuerpo recordaba cosas que la mente no. Cada noche, justo antes de dormir, aparecía ese temblor pequeño detrás de los ojos. Como si algo midiera la distancia entre la vigilia y el sueño. Comenzaste a notar detalles fuera de lugar. El reloj del pasillo empezó a atrasarse exactamente 7 minutos. Sin importar cuántas veces lo ajustaras. El aire del cuarto parecía tener peso. Como si estuviera ocupando espacio algo que no podías ver. Y en los cristales del baño, cada mañana, aparecían huellas difusas que no coincidían con tus manos. Te acostumbraste a ignorarlo. Hasta que una madrugada el teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Solo una línea. También lo oyes caminar. Pensaste que era una broma. Pero cuando abriste el chat, viste la lista de mensajes anteriores, todos borrados. Y una fecha en la parte superior, 3 días en el futuro. La conversación estaba vacía. Solo quedaba el sonido, un archivo de audio adjunto. 3 segundos de estática azulada. Idéntica a la frecuencia que habías oído en tus sueños. No lo abriste. No todavía. Pero desde esa noche, cada vez que cerrabas los ojos, ya no estabas solo. El pasillo seguía allí, pero ahora oías otras respiraciones. Otras personas caminando contigo. A veces susurraban cosas sin sentido. Números, fragmentos de frases. Nombres que no eran tuyos. Otras veces solo corrían. No de algo, sino hacia alguien. Todos parecían buscar la misma cosa. Una puerta que no existía. En los foros, empezaron a aparecer testimonios similares. Usuarios que aseguraban poder verse entre sí dentro del sueño. Gente que describía a otras personas con precisión, que luego se encontraban en la vida real. El fenómeno ya no era individual. Era compartido. Una psicóloga del sueño, Clara, abrió un canal privado para reunir los casos. Más de 150 personas afirmaron haber visto el pasillo azul. Todos recordaban lo mismo. Las puertas respirando. La pintura cayendo. El zumbido constante. Y la misma advertencia escrita en una pared del fondo. No te detengas. Clara comenzó a registrar las coincidencias. Horas exactas en las que los sujetos reportaban haber soñado con el corredor. Coordenadas geográficas, edades, hábitos de sueño. No había patrón aparente. Solo un detalle. La mayoría sufría de insomnio leve. Y todos usaban dispositivos de monitoreo del sueño, que se conectaban a Internet. Fue entonces cuando apareció un nuevo fenómeno.
Las grabaciones de los aparatos comenzaron a reproducirse solas, a diferentes horas de la noche, sin intervención humana. Fragmentos de audio distorsionados, en los que se oía una voz incompleta contando algo en un idioma sin ritmo. La voz se interrumpía con la misma palabra. Detrás. En el grupo, los participantes comenzaron a llamarla la señal de fondo. Algunos decían que si escuchabas la grabación completa, el sueño volvía a repetirse esa misma noche. Más nítido, más largo. Clara no lo creía, hasta que lo experimentó ella misma. En su grabación personal, el pasillo había cambiado. Ya no estaba vacío. Ahora había ecos de conversación detrás de cada puerta. Voces que parecían recordar su nombre. No eran gritos, ni murmullos de amenaza. Eran voces normales, conversando sobre cosas cotidianas, pero siempre con la misma frase entre líneas. Todavía no ha llegado. Lo más perturbador era que, en una de las puertas, Clara alcanzó a oír su propia voz, repitiendo las preguntas de la entrevista que había hecho esa tarde, como si el sueño grabara lo que hacía mientras estaba despierta. A la mañana siguiente, ella compartió el audio con el grupo. En la grabación, la estática inicial se abría paso entre un sonido grave, como un golpe suave en la madera. Luego, un silencio. Y después, algo nuevo. No una voz, sino una imitación de voz. Era como si alguien intentara pronunciar su nombre. Desde dentro de un estanque, Clara escribió en el foro su última entrada conocida. No me siento observada. Me siento recordada. Nadie supo de ella por unos días, pero el canal siguió activo, publicando fragmentos automáticos de audio, cada uno más nítido que el anterior. Todos contenían el mismo sonido, un eco de pasos lentos, acompasados, que parecían cruzar un pasillo hacia adelante, y luego retroceder. Para entonces tú ya no dormías bien. Te quedabas despierto hasta que el cuerpo se rendía, y cuando lo hacía, el sueño te encontraba de pie en el mismo lugar, mirando la misma pared azul, oyendo los mismos pasos que nunca alcanzaban a tocarte. No había miedo, no realmente, solo la certeza de que algo quería aprender a moverse en tu ritmo. Algunos usuarios propusieron que el fenómeno era un tipo de transmisión colectiva, como una frecuencia que el cerebro humano podía recibir solo durante el sueño. Otros pensaron que se trataba de una zona intermedia, un espacio compartido que existía solo mientras varias personas soñaban al mismo tiempo. Nadie tenía pruebas, pero todos coincidían en lo mismo. Había algo nuevo en los sueños, algo que no había nacido allí. Durante semanas, los relatos se hicieron más precisos. Uno hablaba de un reflejo que seguía caminando aunque uno se detuviera. Otro decía que al mirar hacia atrás veía el fondo de su propia espalda, como si el pasillo doblara el cuerpo sobre sí mismo. Pero todos coincidían en un mismo detalle. La figura detrás ya no estaba lejos. Ahora podía escucharse su respiración justo detrás del oído. Una noche, cansado de la sensación, intentaste enfrentarla. Dentro del sueño, te detuviste. Por primera vez, el pasillo dejó de avanzar. El zumbido cesó. Los pasos también. Y en ese silencio suspendido, sentiste una presión leve sobre tu hombro. No era violenta. Era una presencia cálida, como si alguien te hubiera tocado para guiarte. No giraste. No hizo falta, porque, de algún modo, sabías quién era. No un nombre, sino una conciencia, una forma de pensamiento que había aprendido a imitarte. Cuando despertaste, el reloj marcaba 3:17, y en el borde del espejo había una frase escrita con vapor. Gracias por detenerte. No era una amenaza, era una conversación, como si alguien que vivía dentro del sueño hubiera estado esperando que finalmente lo escucharas. Desde entonces, los foros cambiaron de tono. Ya nadie hablaba de miedo, sino de comunicación. Decían que el que camina detrás no perseguía a nadie, solo trataba de alcanzar a quien lo soñaba, para mostrarle que los sueños también tienen memoria. Y sin embargo, cada noche,
cuando cierras los ojos, sigues oyendo los pasos detrás de ti, no porque te persiga, sino porque aprendió a seguir soñando contigo. Pasaron semanas. Los foros se llenaron de gente que aseguraba haberlo sentido. Ya no hablaban de miedo, hablaban de sincronía. Personas que nunca se habían visto soñaban con el mismo detalle. Un reloj colgando torcido en la pared azul. Un charco de agua que reflejaba el techo. Y esa misma frase escrita en el suelo. Gracias por detenerte. Las coincidencias eran tan precisas que comenzaron a hacer experimentos. Grupos pequeños, repartidos por distintas ciudades, acordaban dormir a la misma hora, con las luces apagadas y el teléfono en modo avión. Cada mañana, al despertar, anotaban lo que recordaban. En el primer intento, todos soñaron con una habitación vacía, iluminada por una luz blanca que parecía venir desde debajo del suelo. En la segunda noche, aparecieron sombras que se movían en los bordes, sin cruzar nunca el centro del lugar. Y a la tercera, todos, sin excepción, oyeron los pasos. Los describían igual, lentos, firmes, con ese ritmo perfecto que no acelera ni se detiene. Pero esta vez no venían de atrás, venían de los costados, como si la figura se desplazara en círculo, rodeándolos. Cuando despertaban, sentían un ligero cosquilleo en el oído izquierdo, una vibración sorda, como si el sueño hubiera dejado una marca en la piel. Pronto se dieron cuenta de que no solo se conectaban mientras dormían. A veces, durante el día, un zumbido azul comenzaba a sonar en el oído, el mismo tono grave que anunciaba el pasillo. Al principio duraba apenas unos segundos, pero poco a poco se extendió. Aparecía cuando alguien pensaba en el sueño, cuando recordaba los pasos, o incluso cuando alguien nuevo leía sobre el tema. Era como si la frecuencia estuviera viva, como si se propagara por la atención. Clara, la psicóloga, regresó de su silencio. Apareció en una videollamada, ojerosa, pero con una calma extraña. Dijo que lo había comprendido, que el que camina detrás no era una presencia física ni una figura. Era un reflejo compartido del inconsciente, un eco generado por las mentes que soñaban el mismo patrón, y que ahora, al sincronizarse tantas personas, el eco había encontrado cuerpo. Explicó que el sueño colectivo funciona como un espejo. Cuando muchas mentes miran la misma imagen, la imagen empieza a mirar de vuelta. La llamaron la fase de resonancia. A partir de entonces, los sueños se volvieron más claros, más luminosos, más sensatos. Ya no había miedo. Había una extraña serenidad. Algunos despertaban con ideas que no recordaban haber pensado. Melodías, frases, fragmentos de conversaciones. Pequeños conocimientos que no pertenecían a nadie. Otros comenzaron a escribir símbolos sin darse cuenta. Figuras en espiral que se repetían en distintos cuadernos. En diferentes países. Alguien descubrió que al superponer esos dibujos, formaban una secuencia casi perfecta. Un corredor. Una figura al fondo. Y detrás de ella, una forma idéntica a la nuestra. Dibujada en negativo, como si fuera su sombra. Entonces comprendieron que la entidad no los seguía. Los reflejaba. Cada paso que daban en el sueño era respondido por el eco exacto de sí mismos. Cada pensamiento era devuelto, como si el propio inconsciente estuviera practicando como ser humano. Lo inquietante era que esa imitación no se detenía al despertar. Pequeños gestos, movimientos involuntarios, cosas que no hacías pero recordabas haber hecho. Abrir una puerta que ya estaba abierta. Dejar un objeto en un lugar distinto. Escuchar tu voz repitiendo una frase que todavía no habías dicho. Al principio eran detalles. Luego se convirtieron en repeticiones. Una especie de reflejo autónomo que te precedía medio segundo. La realidad se sentía doble. Como si alguien viviera medio paso delante de ti. Clara escribió en su último informe. El que camina detrás no persigue. Solo busca equilibrio. Cuando todos soñamos al mismo ritmo, el eco se corrige. Lo explicó como un intento del inconsciente colectivo.
por mantener estable la frontera entre sueño y vigilia. El problema, dijo, era que esa frontera se estaba debilitando. Una noche, al dormir, te encontraste de nuevo en el corredor azul. Pero algo había cambiado. El suelo ya no era sólido. Se movía suavemente, como si flotara sobre agua. Las puertas respiraban más lento. Y, por primera vez, no había pasos detrás. Solo el silencio más puro que hayas escuchado jamás. Un silencio que parecía mirarte. Caminaste despacio, sin miedo, hasta llegar a una puerta entreabierta. De adentro salía una luz tenue. Y dentro, un sonido familiar. Tu propia voz, grabando algo. Repitiendo la frase que Clara había escrito. El que camina detrás no persigue, solo busca equilibrio. Entonces comprendiste que el sueño te estaba repitiendo, que el pasillo era una grabación, una cinta que se reproduce una y otra vez, cada vez más precisa, cada vez más real. Cuando despertaste, el eco del sueño seguía en tus oídos, y por un instante, creíste escuchar a alguien más respirar al mismo ritmo que tú. No detrás, no al lado, dentro. Desde entonces, algo cambió en ti. El cansancio desapareció. Los días comenzaron a sentirse más claros, como si hubieras dormido durante años. Y sin embargo, a veces, al cerrar los ojos, notas que el azul sigue ahí, esperando. Ya no lo temes. Sabes que no puede hacerte daño. Pero hay una verdad más profunda que todavía no quieres aceptar. Que cuando él camina detrás, no está siguiéndote. Está recordando cómo fuiste soñado. Pasó el tiempo, y el fenómeno dejó de ser una conversación oculta. Ya nadie lo negaba. Los noticieros hablaban del síndrome del corredor azul. Los psicólogos lo llamaban resonancia hipnagógica. Y los demás simplemente lo conocían como el sueño compartido. Hubo quien trató de convertirlo en espectáculo. Documentales, podcast, experimentos grabados. Pero ninguno logró captar lo esencial. Que el sueño no era una historia para contar, sino una frontera que se estaba desgastando. Tú lo notaste primero en cosas pequeñas. La manera en que las voces de la gente parecían venir de más lejos, como si hablaran desde dentro de un sueño. La forma en que el viento nocturno tenía exactamente el mismo tono grave, ese eco azul que antes solo existía cuando dormías. Y la certeza, cada vez más frecuente, de que algo o alguien caminaba contigo, aunque ya no hiciera ruido. Una tarde encontraste en tu correo un mensaje sin remitente. El asunto decía: última sincronización. Dentro, una carpeta comprimida. Cientos de grabaciones, todas de respiraciones humanas, superpuestas como si intentaran formar una sola. Y un archivo de texto, solo con una frase: gracias por seguir caminando. No lo entendiste al principio. Pensaste que era una broma, una trampa viral. Pero al reproducir una de las grabaciones, ocurrió algo que ya conocías demasiado bien. El aire del cuarto se volvió pesado. El reloj se detuvo exactamente en 3:17. Y el zumbido azul volvió a llenar el espacio. No te asustó. Te sentiste acompañado. Porque, de alguna manera, sabías que detrás de ese sonido no había una presencia buscando atraparte, sino algo que necesitaba tu atención para existir. Esa noche dormiste profundamente. El pasillo volvió, pero no como antes. Ahora no había paredes, solo una extensión infinita de luz azul, una calma espesa que te rodeaba con la suavidad del agua. Y a lo lejos, una figura que caminaba hacia ti. No era una sombra, era tu propia silueta. Sus pasos no hacían eco, porque caminaban exactamente al mismo ritmo que los tuyos. Por primera vez, los dos iban en la misma dirección. Cuando se acercó, notaste que no había rostro, solo un espacio vacío que reflejaba el entorno. Pero en ese reflejo viste tu habitación, tu cuerpo dormido, y el hilo de respiración que te unía todavía al mundo despierto. El reflejo levantó la mano y señaló algo detrás de ti. Giraste. El pasillo seguía extendiéndose, pero ahora las paredes ya no eran azul descascarado.
Eran espejos. Miles de versiones tuyas caminando hacia adelante. Todas sincronizadas, todas respirando igual. Y detrás de cada una sombra transparente. Repitiendo los movimientos con un retardo mínimo. Apenas un parpadeo de diferencia. Comprendiste entonces lo que nadie había dicho en los foros. El que camina detrás no era una entidad separada. Era el eco del sueño de la humanidad entera. El reflejo de todo lo que somos cuando no pensamos. Cuando solo respiramos. El sueño colectivo no te perseguía. Estaba aprendiendo. Aprendiendo a ser nosotros. Dieron un paso más. Todos a la vez. Los espejos temblaron. El zumbido creció hasta volverse una nota perfecta. Ni alta ni baja. Tan pura que no pertenecía a ningún instrumento. El aire se iluminó con un resplandor suave. Y por un instante, sentiste que el mundo entero respiraba contigo. Cuando despertaste, amanecía. El reloj marcaba la hora correcta. El teléfono ya no vibraba. Las luces del cuarto eran normales. Todo parecía en calma. Solo había un detalle distinto. Sobre la mesa, una pequeña nota escrita a mano. El papel olía a humedad, como si hubiera viajado desde un lugar donde todavía llovía. El mensaje decía: ya no estamos detrás. Lo leíste una vez, luego otra, tratando de entender su significado. Y sin saber por qué, sonreíste. No por alivio, sino porque en el fondo comprendiste algo más simple. Que el sueño te había alcanzado. Y no necesitabas seguirte más. Desde aquel día, las noches son distintas. Ya no sueñas con pasillos ni puertas ni respiraciones. Solo con lugares que no existen aún. Bosques que murmuran nombres. Cielos que respiran. Ciudades en silencio donde la gente se saluda sin hablar. A veces, entre esos paisajes, crees ver una figura caminando a lo lejos. Nunca te alcanza. Nunca se aleja. Solo te acompaña. Y al despertar, notas algo curioso. Tu sombra se mueve un instante antes que tú, como si estuviera marcándote el camino. No es inquietante, es natural, porque ya no hay detrás ni adelante. Solo dos versiones del mismo sueño caminando juntas. Quizá eso era todo lo que quería desde el principio. No perseguirte, sino recordarte. Recordarte que incluso cuando crees estar solo, hay algo que sigue caminando contigo. Algo que nació del eco de millones de mentes soñando al mismo tiempo. Y que lleva tu nombre grabado en su silencio. A veces, al cerrar los ojos, puedes sentir de nuevo la vibración azul. No la ignores. No intentes bloquearla. No es una amenaza. Si la escuchas, significa que la conexión sigue activa. Que la frontera entre tu mente y el corredor no se ha cerrado por completo. No significa que haya vuelto. Significa que todavía te recuerda. Si ocurre, mantén la calma. Respira al ritmo que sientas más natural. No pienses en el pasillo. No intentes buscar la luz azul. Y, sobre todo, no te detengas. Mientras sigas respirando, el sueño seguirá contigo. No detrás. No adelante. A tu lado. Y si alguna noche oyes pasos que se ajustan a los tuyos, no corras. No hables. No despiertes sobresaltado. Solo escucha.